Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a otro vídeo de noches de modelismo. Y hoy tengo cositas distintas por aquí. Hoy tengo algo distinto, no lo que habéis venido viendo en estos dos vídeos anteriores, sino que hoy es algo 100% scratch en cartón. Pero bueno, antes de nada, vamos a ver qué hora es. Hoy es domingo 12 de octubre y son las 22:37 de la noche. Así que vamos a grabar un vídeo. Hoy no creo que sea un vídeo muy largo, pero bueno, voy a ir explicándoos un poco pues lo que voy a hacer. Pero antes de nada, os voy a enseñar cómo va la tanqueta, que aquí ya veis que tiene las cuatro ruedas en su sitio. Le he dado bastantes avances durante la semana, aunque he hecho poquito, pero tiene las cuatro ruedas en su sitio y he empezado a hacerle la parte frontal, como veis aquí que le he puesto esta barra, o sea, al estilo de, bueno, una barra de dirección o una barra de suspensión o algo así, ¿no? Bueno, ya sabes que esto es un scratch también. Esto entraría dentro de la categoría, no entraría, entra dentro de la categoría de ciencia ficción. Y bueno, es diseñar un vehículo inspirado en un modelo real, pero con nuestra propia idea de lo que sería un vehículo de este tipo. Y me falta detallar un poquito más la parte trasera, el tren trasero, y el tren delantero. Y lo voy a pintar y hacer el terreno, que es cosa de poco. Y la figura que la tengo ahí medio pintada. Pero bueno, os voy a hablar un poquito esta noche de este modelo que estoy haciendo. Bueno, que empecé a hacerlo hace ya un año y algo, me parece, no me acuerdo. Tengo el vídeo por ahí, ahora lo pondré para que le echéis un vistazo. La presentación de este proyecto. A ver, esto es un monoplaza de Fórmula 1 del año 1995. Se trata de un Forti FG01, el primer modelo de esta escudería que corrió prácticamente año y medio, no corrió más en Fórmula 1 y que bueno, que era un equipo de Fórmula 3000 que decidieron dar el salto a la Fórmula 1, ¿no? Como hacían antes algunos equipos. Actualmente pues eso es imposible, vamos a decirlo así, ¿no? Minardi fue uno de esos equipos, ¿no? Uno de esos equipos históricos que estaba en Fórmula 2 y decidió dar el salto a Fórmula 1, como otros muchos equipos, ¿no? En aquellos años 70, en aquellos finales de los 70 y comienzos de los 80, pues Forti era un equipo de esa antigua generación, ¿no? De esa antigua escuela, era un equipo old school, ¿no? Como los que había antes en Fórmula 1, que me gustaban muchísimo, eran equipos pequeños, y eso ya prácticamente pues no existe. Pero bueno, he intentado, o sea, estoy intentando hacer ese modelo porque la Fórmula 1 de aquellos años pues me trae muchísimos recuerdos. Aquellos mediados de los 90, la verdad es que buah, para mí son increíbles. Y estos modelos me gustaban mucho porque era una Fórmula 1 pues eh, más original, ¿no? Que la que hay ahora, donde había más libertad para diseñar un coche, donde todos los coches eran distintos. Todos los coches eran, o casi todos los coches, porque los que ya tenéis una edad y recordáis aquellas carreras y los que os gusta mucho la Fórmula 1 antigua y veis documentales y veis carreras sobre aquella Fórmula 1, recordáis el caso de Ligier. Ligier tenía un coche que era prácticamente un calco del Benetton del año 95 y en el 96 era prácticamente igual, o sea, era un coche calcado, ¿no? Pero aparte de eso, pues había diferencias en los coches, ¿no? No como ahora que ves un coche y dices, hostia, es que si los pintáramos todos del mismo color, casi que serían el mismo, ¿no? Pero bueno, es la manera de cómo son las carreras ahora y ya está. Bueno, os voy contando mis cosas mientras voy trabajando. A ver, este Forti lo empecé a hacer a base de plantillas que me hice sacadas de un pequeño perfil a color que encontré buscando por la red. Y en base a eso y en base a muchas fotografías fui sacando la forma del chasis. La forma del chasis, la forma del morro y la forma de la toma de aire, que es lo que tengo ahí preparado, porque este coche tenía una toma de aire muy peculiar, ¿no? Tenía como el arco de seguridad estaba por encima de la toma de aire, es una cosa muy extraña, pero al mismo tiempo es que le da esa originalidad. Entonces el morro de este coche es muy complicado y yo sabía que me iba a dar problemas. Y entonces veis, aquí tuve que hacer esta pequeña piececita, no sé si la veis bien, para prolongar un poco más el morro. Lo hice demasiado corto y ahora me toca hacer un morro suplementando aquí una pieza, pegando los laterales, uniendo la punta. Voy a ver qué es lo que me sale.
¿vale? Voy a ver qué es lo que puedo hacer, pero bueno, luego esto se va a refinar y va a quedar bien, ¿eh? No os preocupéis que esto queda bien luego. Lo veis así un poquito desastre, un poquito... La verdad que el aspecto no es muy bueno porque tiene restos de pegamento, tiene alguna que otra grieta. Le tuve que lijar las partes donde había más... donde se veía más el fondo del cartón. Esto es una estructura de cartón, un cartón más grueso que está forrado con un cartón fino. A ver, yo empecé a hacer este tipo de maquetas. Bueno, yo voy trabajando y mientras os voy hablando. Yo empecé a hacer este tipo de maquetas eh, cuando tenía, yo creo que 14 años o así, porque yo desde los 10 años, yo hacía maquetas de plástico, normales, los típicos kits de plástico, a escala 1,72 con los aviones. Luego me empecé a hacer dioramas. Me gustaban mucho las figuras, aunque dioramas no hice mucho hasta más tarde, ¿no? Pero sí hice algo. Compraba algunas figuras, y bueno, las armaba, las pintaba. Y imaginaros todo eso con pintura esmalte, ¿eh? O sea, a pincel y con pintura esmalte. Algo que hoy día pues está ya totalmente obsoleto. Ya todo es acrílico, todo es con aerógrafo, pero yo pintaba antes todo. A ver, y tengo algunos amigos que todavía pintan así, que se resisten a utilizar el aerógrafo. Pintan con acrílico, pero se resisten al aerógrafo. Pues yo antes hacía eso, esmalte y a pincel. Como muchísimos de nosotros, yo creo que hacíamos maquetas en aquella época, ¿no? Empezábamos en los 90. Yo empecé con 10 años, pues imaginaros, mi primer avión creo que ni siquiera lo llegué a pintar. Bueno, pues como os decía, este coche, este tipo de maquetas, empecé a hacerlas en el año 94, que fue cuando empecé a hacer Scratch. Y empecé a hacerlos con cartón porque veréis, como teníamos una tienda, pues había muchas cajas de cartón que se tiraban, había mucho material y bueno, yo utilizaba esas cajas de chicles, de caramelos y todo esto. Esto ya lo cuento en un vídeo. Utilizaba todo eso para hacer maquetas, para material para mis maquetas. Y ahora, pues cuando hago coches y hago un vehículo militar que quiero que sea más inspirado en algo real, pues lo que hago es tirar de cartón. A ver, y a mí esto me gusta mucho, tío, hacerlo. ¿Eh? Lo último que he hecho así es un Ford Falcon de turismo carretera, que también os dejaré el enlace para que lo veáis. Y cuando hago alguna maqueta así, pues me gusta mucho que sea de esta manera, o sea, que sea todo con cartón, salvo las ruedas que son con tapones de plástico, con esto, como veis. Tapones de refresco, de Fanta, para las ruedas delanteras y tapones de otro tipo de producto, de tipo, pues de producto de limpieza, por ejemplo, como este, para la rueda trasera. Aunque, dependiendo del modelo, busco tapones que se aproximen a lo que es el tamaño de la rueda trasera o delantera. Bueno, pues como os decía, cuando hago maquetas de este tipo, lo que me gusta es que, o sea, y a día de hoy las sigo haciendo, lo que me gusta es hacerlas como las hacía antes, porque disfruto muchísimo. Es, no sé, a lo mejor os pensaréis que es un poco una locura mía, pero es como un viaje en el tiempo, ¿no? Porque es estar pegando todas estas piezas, estas partes, luego pintarlo y luego los adhesivos, los logotipos, no son calcas, sino que son logotipos recortados de revistas, de catálogos, de publicidad, etcétera, etcétera. Y luego están pegados con pegamento de stick, con pegamento de este tipo, pegamento de barra. Con pegamento de este tipo, ya está. Y no tiene nada más. Y a ver, puede parecer un poco cutre, maquetas un poquito cutres, pero es que a mí me hacen disfrutar una barbaridad. Y disfruto una locura con todo esto, la verdad. Lo que pasa es que hace mucho que no termino un coche así, ¿eh? Y este quiero terminarlo. Este va a ser un proyecto que quiero terminar, obviamente, antes de que acabe el año, lo mismo no me da tiempo, porque tengo más cosas en la mesa de trabajo, pero este sí quiero que vea la luz, pues ya mismo. Si puede ser para comienzos del año que viene. A ver, ya tengo lo más complicado, casi que lo tengo hecho, ¿eh? Que es el chasis y el cockpit. Ahora me falta la toma de aire, que tengo aquí todas estas piezas que quiero ir pegando. Y luego ya alerones, suspensiones, etcétera. Tiene trabajo, todavía tiene trabajo. Ahora mismo está el chasis. Lo más grande está hecho, ahora luego queda el detalle. Y luego pues retocar partes como ahora estoy haciendo.
que es el morro. Entonces, bueno, como os decía, en aquellos años 90 yo disfrutaba mucho haciendo estas maquetas, pero es que disfrutaba mucho con la Fórmula 1. Disfrutaba una barbaridad, no os imagináis. Bueno, disfrutaba con todo, porque ya hablando, aparte de carreras, de Fórmula 1 y de modelismo, la vida de los 90 era otra película, ¿eh? O sea, fijaros, nada de teléfonos móviles. Empezaban los teléfonos móviles, no me acuerdo cuándo empezaron los teléfonos móviles, pero recuerdo que, a ver, empezaban, quiero decir, a popularizarse ya y a tenerlo la gente pues de manera más habitual, cada vez más habitual. Pero lo que sí recuerdo es que, a ver, yo en aquellos años, el 96, 97, porque no recuerdo cuándo empezó ahí todo el mundo a llevar el famoso Alcatel, que es aquello en ladrillo. Sí, los que recuerdas aquella generación de teléfonos eran ladrillos. El Alcatel y aquellos Nokia, primeros Nokia, eran auténticos ladrillacos. Bueno, pues como os decía, en aquellos años 90 yo recuerdo que uno de los chicos que venía por la tienda, mayor que yo, se había comprado un teléfono móvil y llevaba su pedazo de teléfono móvil colgado así en un lado del cinturón que es que a día de hoy mm, eso lo vemos como si fuera un walkie-talkie que lleva la policía o similares, ¿no? O vigilantes. Y eso era un puntazo en aquellos años, ¿eh? Tenía un teléfono móvil, hostia, tienes un teléfono móvil, tío, tal. Y me acuerdo de las compañías que habían, que eran de Telefónica, me parece, que estaba. Había dos líneas, me parece que eran Moviline y Movistar. Ya Movistar sí, sí no suena más, pero Moviline ya lo recuerda poca gente. Pues me acuerdo de aquello, ¿eh? Me acuerdo de aquello. Y ya os digo, eran años buah, donde yo disfrutaba mucho en la tienda. Tengo que hacer un día un vídeo hablando sobre la tienda, sobre cómo disfrutábamos en la tienda y todo lo que vivimos en la tienda y cómo era vivir en una tienda de chuches en los años 90. Un día tengo que hacer un vídeo hablando sobre eso que lo tengo pendiente, ya os digo, y voy a contar cosas muy divertidas y algunas cosas pues un poquito más duras, porque la verdad que fue una época en la que hay muchas historias que contar, ¿eh? Y en la tienda la que teníamos, bueno, ahí vimos de todo. Ahí ya os digo, ahí vimos absolutamente de todo. Pero bueno, como os decía, vamos a hablar de lo positivo. Carreras de Fórmula 1 en aquella época. Pues yo recuerdo, bueno, como veis, esto es todo a mano. Recortar a mano, marcar los trazos a mano, dónde va la parte del morro donde se tiene que ir pegado esto. Más o menos, esto es una aproximación. Tampoco os voy a decir que sea exacto, exacto. Porque yo pongo una pieza y yo voy en función de cómo vea que me cuadra la pieza, pues voy a ir pegando la otra. Siempre procurando que esto quede siempre proporcionado, ¿eh? Yo creo que esta postura, o sea, esta posición va a estar bien. Aquí. Ahora esto me tiene que llegar aquí. Ahora. Esta ahora me tiene que llegar. ¿Veis? La idea es esto, es hacer un morro suplementario aquí. Obviamente no quedará así pegadito con forma de flecha, sino que dentro le meteré un trocito de cartón y aquí ya tendré un morro más fino, más estilizado en la punta, porque ahora mismo esto es un morro muy redondo. ¿Veis? Esto es un morro demasiado redondo que no se corresponde con lo que es este modelo. Entonces, como os decía, se me va muchas veces la olla cuando me pongo a hablar de estas cosas. Los años 90, por eso que la Fórmula 1 de aquellos años me parece fantástica. Yo tengo unos recuerdos increíbles. De hecho, tengo muchas carreras que yo grababa de aquella Fórmula 1 de los 90. Tengo el Gran Premio de Japón, la clasificación del Gran Premio de Japón del 95, el Gran Premio del 95, que, bueno, donde corrían estos coches, los Forti FG01, que ya os digo, no era el coche, o sea, no ha sido el coche más bonito de la Fórmula 1, o sea, porque el coche del 95 era más bien feote. Aunque cuando salió, bueno, la primera versión, es que este coche, a ver, ha habido muchas versiones, os ponéis a buscar imágenes y hay muchísimas versiones del primer modelo, ¿eh? Del primer año, quiero decir, de la primera temporada. Y en la temporada 96 ya el coche tenía otro aspecto. Ya era un coche un poquito más trabajado, con unas líneas un poquito más estéticas, vamos a decir. Pero el primer año era un coche más bien hortera. Hortera en cuanto a la decoración, porque tenía
Imaginaros las combinaciones de colores. El chasis era, el coche estaba pintado en amarillo con algunas partes en azul, por el tema de patrocinadores, pero es que luego las llantas eran de color verde. Pero no un verde cualquiera, era un verde como el que llevan las motos Kawasaki. O sea, una cosa que yo decía, madre mía, qué hortera. Y a mi hermano le gustaba ese coche, le gustaba esa decoración. A mí no. Mi coche favorito del año 95, de la temporada 95, obviamente eran los Williams y los Benetton, porque tenían motor Renault. Williams porque esa decoración, además esa decoración de Rothmans es impresionante. A mí las decoraciones de Rothmans de siempre me han gustado. Las decoraciones de tabaco. Y el Benetton del año 95, con el que Schumacher ganó su segundo título de Fórmula 1, también era un coche muy bonito. La verdad, era un coche muy bonito. Y fue pues eso, el comienzo de los morros altos. Porque si yo recuerdo, que yo recuerde, en el 94 Benetton era el único equipo. Bueno, también el equipo Pacific, que era un coche muy parecido al de Benetton también. Y, y ya en el 95 ya empezaron otros equipos a coger la misma línea de diseño de Benetton y empezaron a llevar los morros altos. Uno de ellos fue Williams, pero es que McLaren también. Bueno, y el McLaren de aquel año 95, ¿qué me decís? Buah, es un coche con unas soluciones radicales, porque me acuerdo que le pusieron un segundo alerón encima de la toma de aire. Es una cosa impresionante. Y luego la forma del morro, que era una forma, un morro en forma de cohete, en forma de un pico muy agudo, o sea, era un coche realmente rompedor, ¿no? Y luego había otros coches que eran más clasicotes, más clásicos, ¿no? La parrilla estaba un poco dividida, ¿no? Más o menos la mitad eran coches más modernos, con morro elevado y tal. Y luego había una serie de coches, más o menos la mitad, que eran más clásicos. Y entre ellos era Ferrari. Ferrari con aquel modelo, no me acuerdo cómo se llama, 412, me parece que era, el 412 T4, me parece que era el modelo. No lo sé con exactitud, si os digo el nombre, porque si os digo que estoy seguro del nombre, os estoy mintiendo. Creo que era el 412 T4, me parece que era. Pues para mí ese ha sido uno de los Ferrari más bonitos. Además, el último Ferrari con motor V12, que esa era otra cosa, ¿no? O sea, como los Ferrari, o sea, como los motores de Fórmula 1 eran variados, ¿no? Una cosa que se echa muchísimo de menos. La verdad, esa originalidad y esa variedad y esa, no sé, esa cosita de que decir, oye, vamos, es que Renault lleva los V10, pero es que Ford todavía está con los V8. No, pero es que Ferrari tiene un V12 y lo que le gana en potencia a los demás lo pierde en peso y tal, y lo pierde en manejabilidad, o sea, y ahí había una variedad y una cantidad de opciones que pues hoy día eso ya no lo tenemos, ¿no? Es una pena, ¿no? Yo sinceramente lo veo como una pena, ¿no? Esa libertad que había en la Fórmula 1 a la hora de elegir la configuración del motor, o sea, la arquitectura del motor, el chasis, no sé. La verdad es que ha cambiado tantísimo la película, tantísimo la película que recuerdo aquella Fórmula 1 con una cosa que me entra en el cuerpo, joder. Bueno, esto se me está despegando, ¿eh? Porque no le he echado mucho pegamento. Como veis, trabajo siempre con ciano, ¿eh? Esto es trabajar siempre con esto, con este tipo de pegamento. Bueno, cuando hago un scratch, ahí a veces que cojo y combino pegamentos. Y aquí también, ¿eh? En este tipo de modelos, este tipo de scratch, aquí también combino pegamentos, pero solamente uso, bueno, os voy a decir dos pegamentos para el montaje del coche, ¿no? Para la construcción del coche, dos pegamentos. Pegamentos de contacto, como el que tengo de la marca Supergen, y luego pegamento cianoclirato, como el Superglue, el Superglue 3. Vamos a ver si ahora se pega y a ver si hay suerte. Yo creo que sí, habrá suerte. Lo que pasa que me ha quedado un poquito largo, un poquito corto, mejor dicho, de un lado que de otro. Pero bueno, se va repasando luego con las tijeras y ya está.
Pero el resultado lo veo bien, lo veo bien, sí. Ya va teniendo esa forma de morro más largo, más estilizado que yo estaba buscando, ¿lo veis? Ya tiene esa forma de un morro más larguito, más estilizado. Aquí nos queda esta pequeña diferencia, pero una vez que esté pintado, pues tampoco se va a notar. Y luego es que también hay que ponerle este coche es muy peculiar y va a ser complicado por el diseño tan raro que tiene. Porque lo que lleva este coche en el alerón delantero no es un alerón que va puesto, o sea, fijado en la parte baja del morro, ni es un alerón que va con dos soportes, sino que es un alerón al que le salen, del morro le salen dos bigotes, uno para acá, otro para allá, que van así de arriba para abajo, o sea, es una cosa muy complicada. Pero bueno, lo podré hacer. Lo podré hacer porque es un alerón estilo, a ver cómo os digo. Son unos bigotes, como digo yo, ¿no? Pues es un alerón, pero que es estilo bigotes que salen de los laterales. Del estilo de los que llevaban los Reynard de IndyCar de los años 90. Es un diseño similar a eso. Pero bueno, que se podrá hacer. Únicamente es cuestión de paciencia y ya está. Bueno, chicos, pues a ver cuánto llevo de vídeo. ¿Cuánto llevo? No sé, no lo veo ni cuánto llevo. ¿16 minutos puede ser? No, 21 minutos. Lo voy a dejar ya por hoy. Lo voy a dejar por hoy. Bueno, este es el vídeo de hoy. Un poquito de trabajo de Scratch con cartón en este Forti FG01. Un coche que yo quiero que veáis ya mismo. Ya mismo, a lo mejor os digo para primeros de año, no lo sé. Porque tengo que terminar primero esa viñeta, tengo que terminar estas motos que tengo ahí a Scratch, tengo que terminar cositas de Warhammer que tengo ahí. Por cierto, voy a ver si puedo subir el próximo vídeo que suba, a ver si puedo hacer el vídeo de los guerreros esqueleto, que tengo muchas ganas de hacerlo porque ya va tocando vídeo de Warhammer. Y no me olvido de los Hot Wheels, porque tengo tres modelos de Hot Wheels terminados y tengo que ir grabando vídeos para que lo vayáis viendo. ¿De acuerdo? Pues nada, que paséis una buena noche y esto lo dejo aquí. Y no sé si seguiré ahora, yo creo que voy a seguir con la tanqueta un poquito más, a ver si ya pronto la habéis terminada. Buenas noches, hasta pronto.